obstáculo para la realización de la justicia y la paz social. Entonces ellos dicen, ¿sabe qué? El derecho procesal tiene que ser un poco más libre, un poco más abierto. Y en realidad hemos estado en audiencias y hemos visto que a veces hay un poco de reprimimiento de las cosas por tantas formalidades que hay y pues no sabemos si estamos pasando a un paso, otro paso, ya precluyó el uno, no sabemos a veces y por estar pendiente de la otra cosa. Pero en realidad este proceso oral por audiencias no debería ser en realidad un obstáculo para la realización de la justicia. Pero ese obstáculo, dicen, debe ser atribuido a que las partes deben tener una preparación suficiente como para poder hacer esa audiencia en una charla como la que estamos en este momento y que sea un poco más libre. Es decir, tiene que haber una preparación de los jueces, tiene que haber una preparación de los defensores técnicos, y hay una diferencia, se habla de una diferencia entre lo que es un defensor y un defensor técnico. La defensa, se dice que la defensa lo puede asumir cualquier persona, incluso hay procesos dentro del proceso de la ley orgánica que no necesitan ni siquiera un defensor técnico. Entonces, defensa lo puede asumir cualquiera. Entonces, defensor técnico, en cambio, ya se habla que es una persona letrada, versada, investigadora, se habla de la investigación. Bien, entonces, con respecto a eso, como les decía, el Código Orgánico General de Procesos tiene muchos elementos que tienen que ser considerados. Pero todos estos elementos abarcan en 4 ejes de función. El primero es con respecto a la ampliación de poderes del juez, no de los poderes de esos del video que está circulando de la jueza, ¿no? Que quieren sentirme poder, no ese poder. Veo que todos han visto, ¿no? Por eso está. ¿Quién no ha visto? No es ampliación de poderes del juez. En todo caso, la ampliación de poderes del juez es un eje. El segundo eje fundamental también es con respecto al derecho de acceso a la justicia y la forma de cómo acceder a ella. El tercer eje de función es la verdad procesal, lo que había hablado el doctor Galeas también. Vamos ahora a reforzar un poco un tema. Y en realidad, le escuché al doctor Galeas y, bueno, hay muchas cosas que van a diferir. Él mucho decía con aspectos penales, me parece que le era un poco penalista el tema. Entonces, vamos a ver las diferencias en tema civil. Ahorita vamos a hablar civil, porque yo realmente penal, no sé, así que no me pedirán ejemplos de eso. Entonces, respecto con la verdad procesal, el doctor Galeas ya había hablado, entonces ya se habla de una verdad, él hablaba de una verdad jurídica. Entonces, en materia civil se habla de la verdad procesal formal y la verdad procesal material. Entonces, ese es el tercer eje de función. El cuarto eje de función es el proceso oral por audiencias orales establecidas como una garantía. Entonces, ya vamos a ver por qué se establece de esa forma. Bien. Me gustaría que al momento que vamos hablando de algunas cosas, si tienen alguna duda, alguna cosa, vamos de una vez charlando, ¿no? Vamos conversando. Entonces, para ir más bien, no que sea algo muy formal el tema y estar hablando, sino más bien, y no ya, ya, bueno. Entonces, con respecto al primer eje de función, se dice la ampliación de poderes del juez, que como decía, no es el video aquello que habíamos visto, sino que es con respecto desde el mismo momento en que los actos de proposición están sometidos a la Administración de Justicia. Ustedes ya han visto, entonces no va a ser nuevo esto, que los jueces ya pueden incluso de entrada observar una demanda totalmente improponible que dice el Código tipo Modelo por Iberoamérica, y también ejercer otro tipo de funciones con respecto a la demanda, mandar a completar y ordenar ese archivo. Entonces se pensaría en primera instancia que tal vez se podría ejercer, de hecho se piensa eso, que hay un ejercicio de poder excesivo de parte de los jueces. Porque a veces uno se ingresa una demanda y dice, vea, pero ¿cómo? Yo veo todos los elementos y ¿qué pasa con el juez? Entonces este es un ejercicio demasiado excesivo de poder. Entonces, se ha pensado también esa circunstancia, pero ya guardan elementos que tienen que ser considerados para que ese ejercicio de poder no sea establecido de esa forma. Entonces, al hablar de demanda totalmente improponible, se habla de la improponibilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juez ya puede observar con respecto a la inadecuación del sistema, del procedimiento, puede mirar la capacidad, puede mirar la legitimidad. Es decir,
cuando el objeto de la controversia en sí, la pretensión concreta, no guarde relación o congruencia con la prueba aportada y con los hechos que están siendo enunciados. Ya vamos a ver cómo podría ser una enunciación de hechos en la verdad formal, cómo sería una enunciación de hechos formales de tal forma que nos permita materializar posteriormente. Entonces, el juez puede observar esa circunstancia, entonces de entrada puede ver y decir, vean, ¿sabe qué? Hay una incongruencia respecto de todo esto. Entonces, se limita, observando todas esas circunstancias, el ejercicio de poder. También hay un límite del ejercicio de este poder cuando el juez está en la obligación, en el momento de declarar la improponibilidad de esto, la improponibilidad objetiva, denunciar fundamentadamente las circunstancias, de tal forma que yo pueda entender y decir, ok, esto es lo que ha estado pasando, bien, puedo volver a presentar la demanda. Entonces, más bien, yo no le vería, hay ciertos malestares con respecto a eso, que he tenido que presentar varias veces algunas demandas, yo no le vería más bien como algo, un ejercicio excesivo, sino más bien como tratar de evitar de que las personas, la sociedad tenga que sufrir frente a las circunstancias o la falta de capacidad de tantos jueces, no puedo decir solo de abogados. El medio mismo se presta como para que las cosas y las circunstancias se den. No puedo decir eso con respecto a todos los jueces, hay jueces que sí leemos un poquito más, pero en todo caso es necesaria esa circunstancia. El otro ejercicio respecto del juez es el momento de que se contesta la demanda. La contestación a la demanda guarda 3 elementos. Entonces, si no guarda esos elementos, la misma norma le dice, ¿sabe qué? Se tendrá por no haber presentado la contestación a la demanda. Pero entonces, al tenerle por no contestada la contestación a la demanda, también se podría decir que era un ejercicio de poder del juez, pero si la misma norma dice. Entonces, se había conversado y se había ya manifestado en algunas circunstancias, y les aclaro en este tema, todo lo que yo les estoy manifestando son cuestiones doctrinarias que se han podido leer y todo se ha tenido como referencia, y eso es lo que se está aplicando en definitiva. Entonces, con respecto a esto se dice que no se puede limitar el ejercicio de la contradicción. ¿En qué circunstancia? Que no hace falta que se enuncie los 3 hechos, con que enuncie los 2 hechos sería suficiente para llegar a una audiencia. ¿Deficiente la contestación? Sí, pero podemos llegar a audiencia y decirle, vea, ¿sabe qué? Su contestación no es deficiente. ¿Qué pasaría si es que no contesta con respecto a la enunciación de todas las pruebas? Se entenderá que las pruebas son válidas. ¿Qué pasaría si es que no contesta manifestando con todos los hechos denunciados por las partes? Se entenderá que esos hechos son afirmativos positivos, ¿no es cierto? Entonces el doctor Galeas también hablaba de los hechos, pero yo les voy a hablar de los hechos como una fuente de prueba más dentro del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, es necesario que el ejercicio de la contradicción guarde la misma formalidad que el ejercicio de la acción, porque en el momento que no guarde eso, limita el ejercicio de la materialidad en el momento de la audiencia respectiva, ¿sí? Entonces, se puede pasar por alto, decir, bueno, hay una contestación vanamente realizada, pero en todo caso vamos a audiencia, y en audiencia la materialización va a ser bastante diminuta, no va a poder materializar más de lo que está enunciando, ¿sí? La segunda circunstancia, en cambio, es con respecto a la calificación de las pruebas. En las pruebas, el juez ya ejerce una potestad también de poder observar. Se puede observar, ahí escuché una pregunta que decía, ¿puedo presentar 6 testigos? Sí, puede presentar 6 testigos, claro. Pero tiene que anunciar sobre qué hecho. Si es sobre diferente hecho, sí. Pero si no estamos hablando de una acumulación indebida de pruebas. Hasta por propia, no sé si les habló después del doctor, sé que se quedaron a las 8. Por propia estrategia de defensa, no es prudente someterle a un testigo a un cúmulo de preguntas que le pueden más bien perjudicar a uno mismo. Basta con que se enuncie un solo hecho, para mí es suficiente. Me lanzo 3 testigos con varios hechos, pero justifico un hecho afirmativo que yo estoy diciendo en la demanda. ¿No es cierto? Entonces, he visto aquí que dicen, mis testigos tales van a contestar sobre todo esto. Bueno, veamos. Entonces, en el ejercicio de contradicción, del contrainterrogatorio, pues veamos a ver qué va a pasar. Entonces, van a salir perjudicados indudablemente. Eso con respecto a las pruebas, el juez ya puede calificar cuáles son pertinentes, conducentes, útiles. También se ejerce
un ejercicio de poder de parte del juez, pero queda en obligación de los jueces establecer por qué se desestima cada prueba. ¿Por qué cada prueba se queda a un costado de lo que se está ejerciendo? Sí, ya vamos a ver posteriormente que cada prueba tiene que ir con un hecho firmado y lo demás, o sea, que en definitiva la prueba de una prueba que quiera fundamentar otra prueba, como decía bastante el doctor Gabriel, decía chao, decía, ¿no? Bueno, eso con respecto a las pruebas. Con respecto también a la fundamentación de los recursos procesales. Sí, el juez también tiene que observar los recursos procesales. También se piensa, en todo esto se piensa que hay un ejercicio del poder del juez que puede ser excesivo, porque tal vez no me quiere acoger el recurso porque puede ser que yo le caí mal o tal vez le puse una queja y en todo caso, sí. Vean, yo pensaría que no, los jueces piensan otras circunstancias. Con respecto al escrito contentivo del recurso de apelación, se dice que debe guardar 3 elementos. El primero es que tiene que hacer una enunciación de los hechos en general. El segundo es que tiene que ir directamente al acto, a la resolución impugnada, al motivo de impugnación del asunto. Tiene que fundamentar con respecto a eso. Y el tercero es que tiene que decir cuál es la pretensión y qué es lo que debería haber dictado el juez si tomaba en cuenta lo que está manifestando la impugnación. Esos 3 elementos deben contener, y además de eso, al hacer la enunciación de los motivos de fundamentación del recurso, al igual que se califica se dice las pretensiones concretas en la audiencia en primera instancia, en la audiencia arriba también se califica, dice la pretensión concreta del recurso. Entonces, en el momento que ustedes lleguen con un recurso deficiente, ¿cuál va a ser su pretensión concreta? No solo hay hechos, hay impugnaciones y mi pretensión concreta no hay, ¿sabe qué? Debidamente concedido y debidamente esas palabras que ponen en el superior, y en todo caso se ha limitado el ejercicio de un recurso procesal. Entonces ustedes deben tener en cuenta todas estas circunstancias para que ustedes en el momento de interponer un recurso, ya sea cualquiera de los recursos procesales, un recurso de apelación, uno de hecho, puedan fundamentar la circunstancia, ¿sí? O pueden también decir, ¿sabe qué? El juez no fundamentó su decisión, que también es válido el asunto y debería haberse fundamentado estas circunstancias y todo. La Corte Constitucional ya ha dado 3 elementos con respecto a la fundamentación, pero bueno, eso no viene al tema. Pero en todo caso, se pensaría que el ejercicio de poder va hasta esas circunstancias también, y esos son los 3 elementos de ejercicio de poder del juez. Bien, con respecto al derecho a la con respecto al derecho de acceso a la justicia y la forma de cómo acceder a ella, el derecho de acceso a la justicia establecido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que cuando una persona comparezca a pedir sus derechos ante la Administración de Justicia, los jueces tienen que observar todos sus derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos. Sobre eso no hay discusión, ¿no es cierto? Pero sí hay discusión en cuanto al tema de la forma de cómo acceder a la Administración de Justicia. Si decimos que el derecho de acceso a la justicia tienen una garantía, un derecho, la forma de cómo acceder a la Administración de Justicia es un deber de las partes ahora, ¿sí? Al mismo tiempo, al igual que todos los abogados, los jueces, todos tienen facultades, también tienen deberes y también tienen sanciones. Entonces, en esta misma circunstancia, las partes que comparecen a la Administración de Justicia tienen garantías, derechos y también tienen deberes. El deber es que ellos puedan saber formalizar las peticiones, las contradicciones, de la forma como está establecida en la normativa legal. En este caso, en el Código Orgánico General de Proceso, en el artículo 152, contradicción, 142, demanda. No estoy tan seguro de los artículos, pero es más o menos por ahí. Entonces, este deber, esta obligación está establecida a las partes.